El descubrimiento de las redes de corrupción de Petroecuador y Odebrecht, gracias a los papeles de Panamá, por la magnitud de sus tentáculos en la banca internacional, ha generado una actividad sin precedentes en la Fiscalía General a través de asistencias penales internacionales que debe tramitar a fin de determinar la identidad de los implicados y la naturaleza de los delitos para obtener elementos de convicción. Está con nosotros Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Estefan. A ver, antes de entrar a las asistencias penales internacionales, veamos el cúmulo de procesos penales generados por la que tal vez sea la más grande red de corrupción en la historia del país. ¿Estaba preparada la Fiscalía para esta inmensa tarea? Estamos preparados. Creo que hemos demostrado esa capacidad incluso en el caso FIFA Gate, en donde se denunció esto en los Estados Unidos y finalmente ahora Ecuador tiene ya una sentencia que, por cierto, espero que los jueces y el tribunal que dictó esa sentencia la notifiquen por escrito lo más rápidamente posible, porque nos quedamos comprometidos que esa sentencia se la remitiremos a los fiscales que en todo el continente investigan el mismo caso e incluso a la propia Fiscalía de los Estados Unidos. Ahora bien, quisiera, si usted me permite, Alfredo, presentar lo que hemos hecho en el caso Petroecuador para luego rápidamente analizar lo que tenemos en Odebrecht. Desde el 30 de 17, pero yo había informado ya a la Comisión de Fiscalización lo que teníamos en el periodo mayo 2016 a enero 2017. Y ahí tenemos 24 casos en 8 meses, con 8 instrucciones fiscales, 16 investigaciones previas, 645 diligencias, 17 asistencias penales, 21 allanamientos, 51,000 fojas de proceso, 9 privados de libertad, 39 procesados y 109 investigados. Esto, Alfredo y Stephanie, los presento porque es obligación y responsabilidad de la Fiscalía informar al país, como lo he hecho a través de la Comisión de Fiscalización y en su momento a través de la Comisión de Justicia de la Asamblea, para que el país esté debidamente enterado de lo que hace la Fiscalía en estos casos, no solo de conmoción pública importante, sino en todos los casos a los que se refiere. Bueno, pero la Fiscalía ha solicitado asistencias penales a Panamá, Estados Unidos, Suiza, Gran Bretaña, China y Bahamas desde agosto pasado, pero solo han llegado 2 de Panamá. Con China y Gran Bretaña hubo fallas en las solicitudes, con Suiza se debe insistir y con Brasil aún no se ha concretado. ¿Es correcta esta información? ¿Cuál es el balance? A ver, yo diría que el balance es relativamente favorable a las peticiones que la Fiscalía ha realizado a la comunidad internacional. Y digo relativamente porque todavía no tenemos respuesta de algunas de esas asistencias penales. Estamos haciendo y he hablado con el canciller Long para que a través de nuestros representantes diplomáticos en esos países gestionen también en esos países el despacho de esas asistencias penales, y esperamos que en un tiempo prudencial estas lleguen. Ahora bien, Alfredo, en el caso de Brecht, ustedes recuerdan que esta información salió el 21 de diciembre de este año. Al día siguiente, el 22 de diciembre, la Fiscalía inició una indagación previa y esa noche allanamos las oficinas de Odebrecht aquí en Guayaquil. Se incautaron equipos y varia información documental que está siendo materia del análisis. Entre el 29 y 30 de diciembre, la Fiscalía envió ya las asistencias penales a Estados Unidos, Suiza y Brasil. Y mediante un acto urgente, y esto no se ha rescatado, Alfredo, la Fiscalía le solicitó a un juez para que prohíba al Estado y a los gobiernos seccionales que se suscriban nuevos contratos con Odebrecht mientras esta investigación avanza. Un juez de Pichincha así lo dispuso y por lo tanto estas autoridades están impedidas de hacer nuevos contratos con Odebrecht. Pero adicionalmente, Alfredo, el 4 de enero enviamos una asistencia penal a España solicitando una versión al abogado de Odebrecht, quien está detenido en esa ciudad, y su nombre es Rodrigo Tacla Durán. Él es una persona que conoce a fondo
todas las actividades que Odebrecht no solo en Brasil realizó, sino en varios países del mundo, incluido Ecuador. Ahora bien, se le ha solicitado a los Estados Unidos de Norteamérica, a través de nuestro embajador, que consiga una cita para una entrevista del fiscal de Ecuador con las autoridades norteamericanas a fin de lograr de que las autoridades norteamericanas, como han ofrecido a otros países, entregar la información de quienes están vinculados a este caso, lo haga también para Ecuador, porque Ecuador no es más ni menos que el resto de países del mundo. A ver, pero en Odebrecht es clave la información de las fiscalías de Estados Unidos, Suiza y Brasil. ¿Ha previsto trasladarse a los países para reforzar los pedidos de información? Estamos trabajando, incluso yo informé a la Asamblea que estoy en contacto con el fiscal Rodrigo Janot, que llevó todo el caso Lavallato y en donde nosotros presumimos que hay información también sobre Ecuador. El fiscal Janot está de vacaciones, vuelve el 12 de enero a sus funciones. Ese es el fiscal de Brasil. El Procurador General de Brasil. Y nuestra embajada está haciendo las gestiones, ojalá para finales de este mes o inicios del próximo, podamos tener esa entrevista con las autoridades norteamericanas para que esa información que ha sido develada por ellos nos dé los nombres. Pero esto no impide en modo alguno, Alfredo, de que nosotros investiguemos por nuestra propia cuenta los casos relacionados a Odebrecht. Pero precisamente ahí es lo interesante, que el acuerdo de Odebrecht con el Departamento de Justicia se basó en la delación, contemplada en la Ley de Prácticas Corruptas por usar el sistema bancario de Estados Unidos. Y el Código Integral Penal ecuatoriano prevé también la delación bajo la figura de la cooperación eficaz, según los artículos 491 y 492, pero el artículo 47, numeral 19, excluye a los funcionarios públicos ecuatorianos gozar de rebaja de penas por la delación. En consecuencia, tanto en el caso Odebrecht como en el de Petroecuador, se podría lograr esta cooperación eficaz de los ciudadanos privados que han hecho de corruptores o facilitadores de lavado de activos. Se darían pasos para obtener que esta cooperación eficaz en los casos de Petroecuador y Odebrecht. Se va a dar paso a la investigación que permita descubrir la verdad sobre estos hechos, Alfredo. Y cuando en la Asamblea dije exactamente después de una hora de intervención de que la Fiscalía ya tenía elementos que permite presuponer que la empresa Odebrecht fue el actor que corrompió a los funcionarios en varios países del mundo, dije que ahora el trabajo que le toca a la Fiscalía es descubrir quiénes son esos funcionarios públicos que en Ecuador pudieran estar involucrados en este hecho. Y por lo tanto, ese es el contexto de la declaración. Si esa declaración fue mal interpretada por el pueblo ecuatoriano, yo le ofrezco disculpas, porque nadie más que el fiscal general que representa al pueblo ecuatoriano en los procesos de investigación penal pública puede ofender a sus propios mandantes. Por lo tanto, quisiera que esa información quede absolutamente clara. Mi intervención después de una hora y media en la Asamblea llegó a esta conclusión, que finalmente fue la única que algunos medios de comunicación difundieron y no el contexto de toda esa presentación. El presidente Correa ha cuestionado la delación porque no le da crédito a la versión de un delincuente, dice. El COIP en su artículo 492 establece el trámite de la cooperación eficaz y es el gobierno de Alianza País. Usted es afiliado a Alianza País, ha sido miembro del gabinete como ministro de Hidrocarburos, embajador en España, precandidato a alcalde en el año 90 y ha tenido relaciones con esos funcionarios. ¿Ha considerado en algún momento que podría excusarse de la investigación por estas relaciones? Alfredo, con todo cariño para usted, yo no comparto varias de sus opiniones, pero siempre las respeto. Siempre lo he tratado con el respeto que usted se merece como un periodista importante de este país. Jamás me habrá escuchado ni me va a escuchar un denuesto en su contra. Sin embargo, Alfredo, usted dice que soy afiliado a Alianza País. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es las funciones que he tenido, y las he tenido desde que fui ministro de Trabajo con el presidente Alfredo Palacio. Cuando terminó el gobierno del presidente Palacio, yo me quedé en mi actividad pública. El presidente Correa, meses más tarde del inicio de su gobierno, me parece que en el mes de julio,
tuvo la gentileza de invitarme a ser ministro de Minas y Petróleos, no por su amistad con él, sino porque él sabía que mi trabajo en Petroecuador había sido un buen trabajo y realicé el trabajo que se me encargó, impulsar las reformas en los contratos petroleros, que antes de esas reformas el Ecuador solo recibía el 20% de un barril de petróleo y hoy recibe el 80% de ese barril de petróleo. Por lo tanto, no se afectó al patrimonio público, al contrario, se favoreció al sector público con ingresos que han sido importantísimos. Bueno, esa es su actuación, en efecto no ha sido cuestionada públicamente como funcionario del gobierno. Yo me refería a la relación con el gobierno y a que si esto en algún momento puede determinar que se expulse la investigación. Alfredo, vamos a los hechos, porque aquí lo importante es los hechos. Cuando yo inicio mi actividad como fiscal general, había el gran caso de el doctor Rubén, el ministro de Deportes. Ahí se me preguntó, pero si usted ha sido amigo y compañero de gabinete de Raúl Carrión, y lo dije que sí, y ese amigo y compañero de gabinete ha sido procesado y tiene sentencias condenatorias. La semana pasada logramos una sentencia por uno de los intervinientes en esos actos de corrupción, que la prensa lo llamó el comecheques. Logramos una sentencia de 9 años por lavado de activos. Y hemos tenido una cantidad de casos en los que amigos personales he tenido el dolor de procesarlos. Pero aquí no importa los que sean amigos o enemigos del fiscal. Yo tengo que cumplir un deber, que es investigar hechos, delitos. Y si en esos hechos y delitos hay personas que de una manera u otra han estado relacionados con el fiscal general, yo lo lamento, pero mi deber no es lamentar y no hacer, sino hacer y lamentar. Gracias, Gerardo Gilboa, por acompañarnos hoy en Contacto Directo y ser tan claro en sus expresiones. Buenos días.